un canal de la palabra de Dios, ¿no? Una de las cosas que le decía el Señor, Señor, que seas tú hablándonos a todos. Amén, porque primero me habló a mí y seguramente que me seguirá hablando. Amén, porque la palabra se renueva constantemente, ¿sí? Y es sanadora y es vida para nuestra vida y nuestra alma. Amén. Así que quiero invitarlos a que me acompañen. ¿Sí? Yo le puse título a mi prédica en esta noche: toda historia tiene un final. ¿Sí? Toda historia tiene un fin. Comenzamos una historia y al ponerle título a mi prédica me acordaba que cuando empecé a congregar a los 16 años me impactó algo que dijo una vez un predicador: que el libro de los hechos no se terminó, se sigue escribiendo en los cielos. En el libro de la vida saben que está nuestro nombre anotado. ¿Saben ustedes que cuando aceptaron a Jesús en el corazón, cuando lo acepté, el Señor anotó mi nombre en el libro de la vida? Y yo me imaginaba siempre que Él anotó mi nombre y que ahí empezó a escribir mi historia. Todo, con quién me iba a casar, los hijos que iba a tener, quién iba a ser, ¿no? Todo un principio, ¿sí? Desde que empiezo, si bien mi vida tiene un principio en la creación, vos naciste en un vientre con una mamá, con un papá, ¿sí? Y tuviste un comienzo, pero un comienzo quizás natural. Cuando viniste a Cristo, tu vida nació de nuevo, ¿sí? Eso lo entienden, que Cristo nos llamó para nacer de nuevo, ¿sí? Para volver al origen. Amén. Así que quiero que me acompañen ahí el libro de Romanos, ¿sí? Me van a tener un poquito de paciencia. Romanos 8, ¿sí? Versículo 28, un pasaje muy conocido, ¿sí? Que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, Dios nos eligió porque tiene un propósito con nosotros, ¿sí? Un propósito que comenzó cuando empezaste a caminar con Cristo. ¿Sí? Y hay veces que me dicen, pero yo no sé cuál es mi propósito. Porque el propósito de Dios, en Dios lo tenemos que descubrir, ¿sí? De eso se trata lo que voy a compartir en esta noche. Porque en el caminar con Cristo nosotros vamos aprendiendo a amar a Dios. Vamos aprendiendo y Dios se va manifestando a nuestro corazón. Se va revelando, nos va mostrando, vamos creciendo en esperanza, en fe, ¿no? En amor. Porque dice, a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Pero yo no amé a Dios desde el principio. Es más, me enojaba mucho con Dios al principio. Y a veces me enojo. Sí, a veces le digo, pero ¿por qué a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien? Porque es por lo que te llamó. Te llamó porque tiene un propósito. Ahora, Dios me amó primero, Él me amó y me ama incondicionalmente, pero yo, no sé usted, pero yo no amo a Dios ahora lo mismo que cuando tenía 16 años. Tuve que pasar un montón de cosas y aún sigo pasando cosas, situaciones, como decía Bruno, a veces pasamos cosas que no las entendemos. Vivimos situaciones, iglesia, que no las entendemos. Recibimos noticias que no las entendemos. ¿Y por qué esto llegó a mi vida ahora? ¿Y por qué si Dios me dijo tal cosa, ahora me pasa esto? Y muchas veces la persona natural, como nos hablaba la pastora el día domingo, cuestiona eso y aún a veces se nos acerca y dice, pero ¿cómo si amás a Dios te puede pasar esto? Porque ha aprendido que Dios es el que conoce todas las cosas. Y Dios conoce nuestro corazón. Y Dios permite que pasemos cosas para aún
seguir trabajando en nuestro corazón, sanar nuestro corazón. Hay cosas en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestra mente que ni nosotros conocemos. Porque dice que Dios es el que conoce todas las cosas. Y aún a veces yo pienso que soy bueno. No, yo hago todo bien. Y aún en lo más profundo del corazón, seguramente hay algo que Dios quiere trabajar, quiere sanar, quiere moldear con mi vida. Por eso a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y hay cosas que no las entendemos porque vienen de Dios, porque son espirituales. Amén, iglesia. Pero todos saben que fueron llamados por Dios. No, a mí no me llamó la pastora Adriana. Me llama a veces, pero no me llamó a decir, vení, ¿no? Yo tengo la convicción de que el que me llamó es el Señor. ¿Usted está convencido que Dios lo llamó? ¿Usted está convencido que estar sentado ahí no es en vano, sino que usted está porque Dios lo llamó y tiene algo con su vida que quizás lo conoce o quizás no, pero que Dios lo llamó con un propósito? Amén. Vamos a Génesis capítulo 37. Téngame paciencia. Y miraba una historia y leía de una persona, un joven, ¿sí? ¿Cuántos conocen la vida de José? ¿Cuántas cosas pasó José? Y yo leí ahí que tenía 17 años cuando él empezó su proceso, ¿sí? Y en ese momento me acordé, leyendo la edad de él, me acordé que mi proceso quizás más fuerte comenzó a los 18 años. A los 16 me volví al Señor de todo corazón. En un altar le dije, si no haces algo conmigo, yo me quito la vida. Es esta la última oportunidad que yo me doy a mí misma, o si no, vuelvo a mi casa y me quito la vida. Y en ese altar el Señor me liberó. Creo que no estuve horas ahí tirada y mi vida volvió a nacer, ¿sí? Pero a los 18 años tuve un proceso que para mí fue difícil y me acordaba de José. Por ser cristiana, ¿sí? Digo a veces por ser cristiana, pero yo ya era cristiana. Y tuve una situación en mi casa y no aceptaban que yo iba a la iglesia con 18 años. Entonces me echaron a la calle, ¿sí? Y fue el primer proceso duro que tuve que pasar, y leyendo la historia de José, en algunas cosas me sentí identificada, ¿sí? Y con esto vamos a empezar a leer para que podamos entender lo que Dios quiere hablarnos al corazón. Amén. Dice... Habló Jacob, perdonen, pero no llegó. Si me quieren ayudar, Ani. Me va a ayudar Ani porque pensé que llegaba a leer, pero si no, saben la historia de José, ¿sí? Dice que él tenía 17 años y dice que su padre, ¿sí?, amaba más a él, o sea, tenía como una preferencia. Y en el corazón de sus hermanos, ¿sí?, había entrado celo, envidia, ¿sí?, por lo que era él. Amén. Génesis 37. Y dice que su papá, ¿sí?, tenía como un amor especial hacia él. Entonces dice que sus hermanos estaban trabajando, ¿sí?, ahí en una ciudad, y él lo envía, ¿sí?, a buscar a sus hermanos. Y resulta que sus hermanos habían diseñado todo ahí un plan, ¿no? ¿Para qué? ¿Para tirarlo a dónde? Al pozo, ¿sí? Dicen que buscaban la forma de matarle, su familia, su propio hogar, donde él nació, donde él podía, ¿no?, compartir tantas cosas con su familia, pero Dios tenía un propósito con él. En el ámbito natural, ¿sí?, la situación era difícil porque le deseaban la muerte. Pero en el mundo espiritual,
Dios iba a escoger eso que Él estaba pasando para que ellos sean liberados y conozcan quién era Dios. ¿Cuántos tenemos familias que no conocen al Señor? ¿Cuántas tenemos hijos? ¿Cuántos tenemos tíos, sobrinos? ¿Sí? Y a veces vivimos en el hogar y aún, ¿no?, hay procesos difíciles de afrontar. Situaciones, celos, pleitos, se levanta la economía, pasan un montón de situaciones. Pero todo es en el mundo natural, porque en el espiritual Dios te llamó con un propósito. Y ese proceso que hoy estás pasando y quizás es muy doloroso, o quizás trata con tu carácter, trata con tus emociones, a veces te desanimás, a veces no tenés fuerzas, a veces no entendés por qué quizás me quedé sin trabajo, por qué quizás perdí al ser que más amaba, por qué voy al médico y me dan la noticia de que tengo una enfermedad, o quizás algún pariente que te enterás que está pasando una situación y eso golpea la puerta de tu corazón. ¿Amén? Acá, 8. Aún, ¿no? Dice que sus hermanos cuestionaron o quizás se burlaron porque él les cuenta el sueño que había tenido. Y el sueño que él había tenido era lo que Dios iba a hacer sobre su familia. No sé cuántos de ustedes tienen una palabra que Dios les dio para su vida, para su familia, lo que Dios va a hacer, ¿no? ¿Y por qué a veces... No, yo le puse, toda historia tiene un final, porque a veces Dios me dice, esto va a pasar, pero yo estoy pasando una tormenta, una turbulencia, donde digo, Señor, ¿en qué momento va a terminar? ¿En qué momento va a pasar esto? Señor, ¿por qué duele esto? O Señor, ¿por qué viene a mí esto en este momento? Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y a José Dios lo había llamado y lo había escogido y lo había marcado. ¿Y por qué no a sus hermanos? Y a veces no te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué no lo eligió primero a mi esposo? Yo lo tengo que estar soportando, yo tengo que estar callando. ¿Y por qué no eligió primero a mi hijo? Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué viste en mí para que yo? ¿Qué viste en mí? Y a veces nosotros no podemos ver lo que Dios está viendo. Y Dios estaba viendo en José la liberación de esa familia. Pero el que tenía que pasar el proceso tenía que ser él. Seguramente porque él tenía que ser transformado, ser moldeado, ser tratado por Dios. Amén. Y dice que ellos le cuestionaron. Y muchas veces nos va a pasar que nos van a decir, por ahí vamos a ir a contarle a nuestros hijos o quizás a alguien lo que estamos viviendo, lo que Dios nos dijo. Y a los ojos naturales, porque hay cosas que Dios se va a revelar a nuestro corazón que son espirituales. Son esos tesoros que dice Dios, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas. Y a veces nosotros en ese andar con Dios vamos y le contamos al otro, Dios me dijo esto y el hermano, ¿será? Pero porque la convicción la voy a tener yo, porque Dios me habló a mí personalmente, a mí. Y es algo para que yo lo tenga y lo atesore en Dios y en mí. ¿Se va entendiendo, iglesia? A medida
que nosotros vamos acercándonos al Señor, el Señor, ¿sí?, está atento, porque dice que Él pasó ese proceso donde sus hermanos lo venden, donde sus hermanos lo abandonan y pasa un terrible proceso. Y muchas veces nosotros nos sentimos en la soledad. Y muchas veces hasta cuesta, ¿no?, venir y decir, ¿no? Hoy hablaba una persona y me decía, hay cosas que me desaniman. Hay cosas que me están frenando. Porque hay propósito de Dios. Y porque el enemigo anda como león rugiente, queriendo matar, robar y destruir. ¿Matar qué? Nuestra fe. Destruir qué? La esperanza. Y todo eso que nos está sucediendo quizás es porque a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Dice que el Señor, ¿sí?, nos muestra que nosotros, ¿Tania acá? Nos muestra que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Él lo que le estaba pasando no era con sus hermanos. Él estaba luchando contra un mundo espiritual que se levantaba contra el propósito de Dios. Y muchas veces, aunque nos cueste entender, el enemigo usa lo que más amamos para atacarnos. Lo que más cerca tenemos. Porque a veces toca nuestras emociones, porque a veces toca nuestros pensamientos. Y eso hace que nos debilitemos y perdamos fuerzas. ¿Fuerzas en quién? Fuerzas en su palabra, fuerzas en su voluntad. Fuerzas en ese llamado por el cual fuimos elegidos por Dios. Porque si fuimos llamados, Él nos va a sostener. Él es el que nos va a guiar, pero muchas veces tenemos a esos hermanos que no entienden lo que Dios está haciendo con nosotros. A veces tenemos esos vecinos que no entienden lo que Dios está haciendo con nosotros. A veces tenemos hijos que no entienden lo que Dios está haciendo con nosotros. Porque Dios es un Dios personal. Porque muchas veces muchas veces vamos a pasar situaciones y ni tu esposo te va a entender. Y vamos a esperar cosas y ellos no nos van a entender. Esposos, muchas veces Dios te va a pedir cosas que nosotras, las esposas, no lo vamos a entender. No lo vamos a poder comprender porque es algo que Dios está tratando con él o con ella. O hay cosas que van a pasar nuestros hijos y nosotros tenemos que estar ahí para orar. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando, porque Dios está obrando. Y aún así, como nos enseñaba la pastora del día domingo, muchas veces queremos ocupar el lugar de Dios. Y aún así a veces vemos procesos que están viviendo nuestros seres queridos y nosotros queremos ser la mano de Dios. Pero Dios nos pide una cosa, que solamente confiemos en Él. Amén. Efesios 6:10. Ani. Gracias, Ani. Dice que hay 3 recursos internos que tuvo José. Hay 3 recursos internos que en esta noche el Señor nos quiere enseñar, ¿sí?, para que nosotros podamos entender y mantenernos firmes en el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Amén, iglesia. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. 3 recursos internos. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. ¿En dónde? En Ani. Si estoy pasando una situación, ¿voy a ir a Ani? No,
voy a ir al Señor. Hermanos, hay situaciones que pasamos que no las va a entender nadie. Hay dolencias que no las va a entender nadie. Hay situaciones en el hogar que solo el Señor nos está pidiendo, corre a la fuente de vida. Yo las permito para que vos corras a mí. Para que corras. Porque los tiempos son malos y cada vez van a ser malos. Pero el Señor nos dice, fortaleceos en el Señor. No en mi esposo, no en mi esposa, no con un hijo, no con amigos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Un atributo interno es la valentía, ¿sí? El Señor nos pide que seamos valientes. Ser valiente es tomar tu cruz y seguirlo. ¿Cuál es tu cruz en esta noche, iglesia? ¿Cuál es esa situación que hoy estás viviendo? Y Dios te dice, toma la cruz y seguime. Toma esa cruz con lágrimas. Toma esa cruz con esas pocas fuerzas que tenés. Toma la cruz, te pesa así, pero dice Él que Él la hace ligera. Pero cuando yo me fortalezco en Él, cuando yo voy a Él. Amén, iglesia. En este tiempo he vivido una situación de salud y me tocó decir, bueno, allá voy, Señor. ¿No? Y cuesta. Fíjense que ahora, sí, me costaba. Leí bien toda la tarde, pero ahora me costaba. Pero yo sé que tengo que tomar mi cruz y seguirlo. Que no va a parar lo que yo siento por Dios. No va a parar el buscar a Dios, una imposibilidad natural que tenga, porque yo quiero fortalecerme en el Señor. Amén. Fortalecerme en el Señor. Por ahí dije, es mejor entrar sin un ojo al reino de Dios que con los dos y no. Porque esta situación, ¿a dónde me lleva? A ir a Él. Me lleva, como muchas veces dice mi amiga acá, no, hermana, yo vivo una situación y yo enseguida me encierro. Porque si yo no cuento hasta 10 y digo, me voy a orar, yo sé que puedo equivocarme. Pero eso es fortalecerse en el Señor, iglesia. Cuando hay una situación, ¿te vas a quedar en casa llorando? No, vení al altar. Vení a este lugar donde podés orar, donde podés gritar, donde podés decirle a una hermana, abrazame fuerte, necesito que el Señor me fortalezca. Porque cuando nos quedamos, más nos aplasta el enemigo. Pero yo debo fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Que dice, el poder de su fuerza es una invitación a usar el mismo poder de Dios, no el mío. Hay una fuerza humana que tenemos todos, hay algunos que somos más fuertes y otros que somos, sí, que nos cuesta un poquito más. Pero ¿saben qué nos dice el Señor? Esa no es la fuerza que yo quiero en este tiempo que usen. No quiero que te muevas por tus emociones. No quiero que te muevas por la sabiduría que tenés. No quiero que te muevas por lo que ya lograste en mí. Yo quiero que te muevas por el poder del Espíritu Santo. Es el poder de Dios, es estar llenos del Espíritu Santo. Llenos. Y es anhelar, como tenemos la palabra para este año, a los sedientos, venid. Es un año, iglesia, donde estamos pasando por valles y necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de su fuerza es, Espíritu Santo, llename. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, guíame, marcame, enséñame. Eso es
caminar en el poder de Dios. Porque no soy yo, es Cristo en mí. Y Filipenses 4:13 dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Pero a veces queremos usar nuestras fuerzas humanas. Y a veces nuestras fuerzas humanas, iglesia, se acaban, se cansan, se debilitan. Pero cuando yo corro a Él, que es la fuente de vida, la fuente de poder, la fuente de paz, la fuente de amor, Él me da, me genera, Él produce en mí lo que yo estoy necesitando para pasar este tiempo. José se mantuvo creyendo que Dios lo había elegido. Que todo lo que él había pasado, después lo meten preso y un montón de cosas. Pero ¿saben cuál fue el final de él? Llegar a salvar a su familia. Llegar a gobernar y realmente él hacer la voluntad de Dios. Porque fue sensible. Pero yo creo en el proceso de él, seguramente habrá llorado, habrá gritado, se habrá sentido desolado, abandonado, deprimido. Pero hubo en él valentía. Amén. Otro atributo que necesitamos interno, ¿sí?, es la perseverancia. Santiago 1:12. Amén. Dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Una de las cosas que Dios nos pide es la perseverancia. Bienaventurado el varón, la mujer que soporta la tentación. ¿Cuántas veces estamos tentados, no, a hacer justicia? ¿Cuántas veces estamos tentados a contestar, a dejar, a volver atrás? Bueno, yo ya está, ya hice todo lo que tenía que hacer. A veces les pregunto a las esposas, ¿lo amás? ¿Hiciste todo lo que tenías que hacer? ¿Ayunaste? ¿Clavaste rodilla? ¿Lloraste pero intercediste? Qué fácil a veces interceder por los hijos. Pero a veces cuesta con otras personas. A veces cuesta interceder para que otro cambie. Para que otro, ¿no?, sea sano, sea libre. A veces nos cuesta ser perseverantes uno mismo, por nosotros mismos, ¿no? En una dieta, en ir al médico. Son cosas que las necesitamos para estar bien. Pero a veces aún nos cuesta ser perseverante en la promesa de Dios. A veces nos olvidamos para qué Dios nos llamó. A veces nos olvidamos que debo orar para que Dios pueda cambiar el corazón del otro. Yo no lo voy a hacer en mis propias fuerzas. Lo va a hacer el Señor. Vas a agotar todos los recursos. Lo vas a dar vuelta de acá para allá, le vas a abrir la mente, le vas a querer instalar. No va a pasar nada. Le vas a apagar la música para que no la escuche. Le vas a sacar el celular para que no lo haga. Pero cuando uno quiere, consigue las cosas. Y Dios nos dice, persevera en la oración. Y yo soy el creador de la vida, yo soy el creador del ser humano. Las situaciones en mí pueden cambiar. Pero Dios necesita que seamos perseverantes, iglesia. Perseverantes porque eso nos lleva a confiar en Él, a esperar en Él. A decir, Señor, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a ser obediente. ¿Cuánto nos cuesta la obediencia, iglesia? ¿Cuánto nos cuesta quedarnos quietos y descansar en el Señor? Como hablaba Bruno, la pastora, nos ponemos tan afanosos.
tan ansiosos, que queremos ya las cosas y queremos ser la mano de Dios para poder arreglar las cosas. Y Dios te dice, no es a tu manera, es a mi manera. Lo voy a hacer en el tiempo que yo quiero. Lo voy a hacer a la manera que yo quiero. Pero ¿estamos dispuestos a dejar que Dios obre? ¿Estamos dispuestos a ser obedientes y perseverantes en la oración? Y cuando estoy viviendo una situación, antes de me voy y me encierro, estoy en un proceso de alteración y voy y busco la paz en Dios. ¿Estoy dispuesto a perseverar en aquello por lo cual Dios me ha llamado? Dios nos ha dejado, iglesia, la oración. En la oración hay poder. En la oración hay poder y en su sangre hay salvación. Yo tengo que creer en ese poder y tengo que aferrarme a esa sangre para que yo entienda que mis procesos se pueden liberar si yo oro y pongo mi vida bajo esa sangre. Mi familia, mis hijos, mi enfermedad, mi economía, aún ese dolor que tengo clavado ahí adentro, aún ese dolor que no me deja, yo lo puedo poner delante de Dios. Amén. Efesios 6:14. Una de las cosas que tuvo José fue resiliencia. Es la capacidad de superar los retos de la vida, ¿sí? Y salir adelante aún más fuerte y más capaz de lo que lo empezaste. ¡Wow! Empezaste un proceso, pero podés salir de ese proceso, porque en ese proceso vamos a ser valientes, vamos a ser perseverantes, vamos a fortalecernos en el Señor. Y dice que es algo que el Espíritu Santo pone en mí, ¿sí? Es algo en mí para superar las crisis, para superar los llantos, para superar los dolores y para superar y levantarme en el nombre de Jesucristo. Pero tengo que, ¿qué? Fortalecerme en el Señor. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estar ceñidos. Y una de las cosas que me decía el Señor es que nosotros podemos pasar situaciones, pero Él nos dejó armas poderosas. Hay cosas que son permitidas por Dios y no las vamos a entender muchas veces, porque son tratos, son cosas donde Dios quiere tratar con nuestro corazón. Y dice que la resiliencia es que yo salgo de ese proceso aún más fuerte. ¿Por qué? Porque en ese proceso, si yo voy a la fuente de poder, si yo voy a la fuente de vida, si yo voy a esa fuente, yo lo busco, porque es entender que no hay otro lugar donde yo pueda buscar y encontrar la solución a mis situaciones. Porque Dios es el que conoce todo en mí. Porque Dios es el que me llamó. Y si Dios no quisiera liberarte, librarte, sanarte, restaurarte, no te hubiese llamado, no me hubiese llamado. Pero Dios quiere que seamos cada vez mejor, conforme a imagen y semejanza de cómo nos creó. Y para eso Dios nos pide que vayamos a Él, que nos revistamos de la armadura. Y dice que cuando termine el día malo, ¿qué pasa? Estaremos firmes. Por eso se llama, tu historia tiene un principio, pero tiene un final. Yo debo escoger
si elijo la bendición para que me vaya bien, o elijo hacer, como dice el Proverbios 3, lo que yo quiero, apoyarme en mi opinión, desobedecer a su palabra, caminar en mi propia inteligencia, en mi propia sabiduría, seguir los deseos de mi corazón, seguir pensando lo que quizás el enemigo muchas veces pone en la mente. Y a veces terminamos creyendo, iglesia. ¿Saben por qué? Porque no nos vestimos de ese casco, de esa coraza, de esa armadura, y caminamos peleando contra tantas cosas, pero en el poder de su amor, en el poder de su palabra, en el poder. Él nos dejó el poder, el Espíritu Santo. Y estoy seguro que cuando nosotros estamos viviendo una situación, cuando nosotros tenemos una situación en casa, en la familia de salud, el Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Y nos dice, corre a la fuente, buscame, fortalecete, porque es ahí donde el Señor quiere enseñarnos y hacernos entender que Él es el único que tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas. Él es el único, iglesia, que puede transformar nuestro corazón. Hoy puedo tomar la decisión de quedarme como estoy. Yo no sé cómo viniste, pero hoy podés salir de esa puerta y llevar en el corazón, en el alma, en la mente, todo lo que trajiste, todo lo que trajimos. Quizás cansancio, quizás viniste pensando, bueno, no siento, no, a mí no me... Pero también podés irte, salir de esta puerta diciendo, yo tengo que levantarme en el poder de Dios y creer en su palabra. Y mi historia comenzó, no sé cómo comenzó tu historia, yo sé cómo comenzó la mía. Y saben que tengo un montón de cosas para contarles, pero me fortalezco en el Señor. ¿Por qué? Porque si no me fortalezco, yo sé que no voy a soportar. Pero dice que Él cuando venga quiere encontrarnos firmes. Y a medida que nosotros seamos valientes, seamos perseverantes y tengamos resiliencia, de lo demás se encarga Él. Lo demás es cosa de Él. Yo lo único que tengo que hacer es fortalecerme en Él y seguir para adelante. Amén, iglesia. Póngase de pie. Vamos a orar. Gracias, Ani.